Hola, qué gusto poderles saludar de nuevo y darles la bienvenida a esta nueva transmisión. Así que es un honor poder saludarles, poder acercarnos a ustedes a través de estos medios y queremos iniciar este tiempo haciendo algo tan importante y tan especial que es alabar a Dios. Dice el Salmo número 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Qué interesante que el salmista no hace la invitación a unos pocos, sino a todos los habitantes de la tierra. Así que esta es la invitación para todos esta noche, que todos podamos levantar una voz de alabanza al Dios creador de todas las cosas y aquel que nos ofrece salvación y vida eterna a todos. Así que vamos a cantarle al Dios que es digno. Cantemos juntos. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, oh, oh. Tú eres el eterno Rey. Brilla hoy
Qué maravilloso podernos alegrar en la presencia de Dios. Vamos a proclamar esa libertad que Él nos ha dado, a proclamar esa obra maravillosa que Él ha hecho en nosotros. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. ¡Vamos! Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Cante con nosotros. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. ¡Hey! Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué tal si levanta tus manos allí en casa y alaba al Señor con estas palabras? Levante su voz. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 hey, tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Hágalo con nosotros. ¿Listo? Oh, oh. Qué bueno es poder alabar a Dios. Espero que usted lo haya podido disfrutar allí en su casa, en compañía de su familia. Y este es un espacio también para poder honrar a Dios, para poder ser ejemplo en medio de nuestras familias, a nuestros hijos. Hoy quiero que usted me acompañe a levantar una oración a Dios de gratitud por su fidelidad, por su bondad, cómo nos ha sustentado en medio de todo este tiempo y cómo hemos podido también mantenernos fieles a Él. Ore conmigo así. Maravilloso Padre, hoy queremos agradecerte y presentar estas contribuciones delante de ti. Tú has sido fiel y de lo que tú nos has dado, hoy traemos para ti, para tu obra. Nos sentimos privilegiados de poder aportar para tu proyecto en el mundo entero, Señor. Recibe estas contribuciones que se apartan y se presentan a ti en medio de este tiempo, Señor, que sean
un olor grato ante ti, Señor, que sean especiales y recibidas como la ofrenda de Abel. En el nombre de Jesús hoy oramos y bendecimos a cada familia, a cada oyente en el día de hoy. Amén. Amén. Ahora quiero invitarles a que podamos disfrutar de la palabra que ha sido preparada para el día de hoy. Así que vamos a aprender juntos. Iglesia, para felicitarles por ver dispuesto ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Todos necesitamos en estos tiempos de buscarle a Dios por medio de la palabra. Usted que está en su casa, en su trabajo, en el lugar donde se encuentre, les voy a invitar a que estén muy atentos a lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. El tema que Dios me ha dado para compartir con ustedes esta noche es Dios nos liberta para salvación. Hay algo en el corazón de Dios, es que todos seamos salvos. Vamos a ver cómo cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Usted ha sido llamado en ese ministerio, en ese grupo de conexión, a servirle. O tal vez está escuchando y dice, no le sirvo a Dios, pero lo invito a que en oración decidas buscar la presencia de Dios para que usted decida servirle. Cuando nosotros decidimos servirle a Dios, estamos permitiendo que los propósitos de Dios se cumplan en cada una de nuestras vidas. Dios quiere que la iglesia esté sana, esté libre. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia de oración, una iglesia salva, una iglesia que está libre de tantas ataduras en las cuales hoy en día se encuentran muchas familias, jóvenes, niños, hogares, una sociedad con ataduras bajo el dominio de cosas malignas, pero Dios quiere libertarnos. Vamos a ver a través de la palabra en Hechos. La vida de Pablo y Silas fueron dos personas que Dios envió a llevar la palabra. Pero allí, mientras ellos iban a hacer el propósito de Dios que tenía en la vida de ellos y a través de ellos con otras personas, pasaron muchos sucesos. Y tal vez ha sido llamado a servirle a Dios, y también se dicen, hoy a mí me pasa lo que le pasaba a Pablo y a Silas. Nos vamos a identificar con esos dos hombres, pero vamos a ver a través de la palabra, cuando nosotros somos llamados a servirle a Dios, cómo Dios está ahí para atendernos y ayudarnos en cualquier dificultad que se nos presente. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Hechos 16, capítulo 16, versículo 16 al 34. He tomado 6 puntos donde vamos a darnos cuenta cómo Dios obró en la vida de Pablo y Silas y cómo va a empezar Dios a obrar en la vida de cada uno de nosotros cuando hemos sido llamados a servirles. El primer punto que tengo es caminando a la oración. Este punto lo vamos a ver en el capítulo 16, versículo 16, donde dice, sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinaba y daba a ganar mucho dinero a sus amos. Vemos aquí que Pablo iba camino ¿a dónde? A la oración. Cuando nosotros somos llamados a servirle a Dios, qué importante es ser hombres y mujeres de oración. Cuando nosotros tenemos un camino claro a donde vamos, o cuando vamos a la presencia de Dios, Dios nos empodera para que el propósito de Dios en cada uno de nosotros se cumpla y el propósito que tienes con las demás personas. La oración es la intimidad que nos permite buscarle a Dios. Cuando nosotros vamos a ese lugar secreto, la palabra de Dios nos lleva y nos dice, entra a ese lugar secreto.
y cierra las puertas y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Hay recompensa cuando tú le buscas en el secreto. Nosotros vamos al secreto, le buscamos y Dios nos recompensa. Es necesario que vuelvas al altar, que vuelva a la presencia de Dios. A veces las circunstancias y en este tiempo donde Dios nos ha aislado, donde nos tiene en casa, tal vez muchos han quedado sin trabajo, algunos ya venían sin trabajo, otros están trabajando, pero en el lugar donde nos encontremos volvamos al altar, buscamos a ese camino como iba Pablo y Silas. Pablo tenía una disciplina y esa disciplina era buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, permitimos que los propósitos que Dios tiene con nosotros y con las demás personas se cumplan, porque hay conexión con Dios, con el Padre que nos ha enviado y nos ha llamado. Hay otro punto que vamos a ver a través de la palabra en Hechos 16, capítulo 16, vamos a ver el versículo del 16 al 18. Ya leímos lo que es el 16 hasta el 17, ahorita vamos a leer lo que es el versículo 18. Esto hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y a decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Vamos a ver un segundo punto que es libertad. Está en el versículo 16-18, donde Dios nos ha mandado a ejercer ese poder, esa autoridad que Dios nos ha dado, para que las personas puedan ser libres. Pablo, ¿qué hizo? Andaba conectado con la presencia y pudo discernir en el espíritu lo que había en esta mujer. Esta mujer dijo algo cierto, pero Pablo en el espíritu discierne, hay una revelación, porque el Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. A veces queremos que el Señor nos revele, nos muestre cosas ocultas, pero se nos olvida ir al secreto. Entonces, cuando nosotros ya hemos ido al secreto, Pablo no contendió con esta mujer, no peleó con esta mujer, sino que le ordenó a ese demonio que la estaba poseyendo a esta mujer que la dejara en el nombre de Jesucristo. A través de ese llamado y de ese servicio que hacía Pablo, permitió que esta mujer fuera libre. Tú que estás llamado a servirle a Dios y que a través de ti, de ese ministerio, de ese grupo de conexión, de eso que tú haces en la obra del Señor, está llamado para que muchas personas sean libres. Aún tu vida, la vida de sus hijos, la vida de su esposo, la vida de su esposa, ese barrio donde vives, Dios nos llama a que seamos libres. Cuando nosotros somos libres, podemos identificar los propósitos de Dios. Esta mujer era esclava de un demonio, era esclava, era utilizada por unos amos, unas personas que solamente la utilizaban para que ella generara ingresos. Tal vez tu mujer llevas mucho tiempo esclavas de algo. Hay mujeres que utilizan su cuerpo para venderlo, pero nunca disfrutan de esas ganancias que no son honestas, son deshonestas delante de Dios. Pero uno en uno mismo no puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Solo Dios, a través de su poder, permite que podamos ser libres y podamos hacer ese trabajo, esa labor conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas ganan dineros honestamente? Hay momentos que tal vez hay ingresos, pero no son ingresos conforme a la voluntad de Dios, como los que estaba pasando esta mujer. Yo me imagino y me pongo a veces a pensar que como mujer, tener ella y decir: yo puedo adivinar muchas cosas, pero ella no disfrutaba de esa bendición. Eso era algo que venía y se lo quitaban y lo disfrutaban otras personas. Y tal vez nos puede pasar lo mismo. Tal vez tú que estás viendo, que estás escuchando, ¿de qué eres esclavo?
todavía lleva años en la vida cristiana y todavía luchas con demonios, porque hay demonios que vienen a atormentar las vidas. A través de lo que yo he leído en Hechos 16 me he dado cuenta que hay dos clases de cárceles. Hay unas cárceles espirituales. Tal vez usted no está en una cárcel física donde la tienen allá por algo que cometiste, pero sí está en una cárcel donde hay demonios, donde hay luchas que quieres salir, pero Dios te está diciendo en esta hora, ven a mí, que yo te quiero ayudar. No hay en la tierra un lugar, un sitio, una persona que nos liberte como nos liberta Dios a través de su Hijo Jesucristo. Solo en Él recibimos la liberación, solo en Él recibimos esa libertad para hacer la voluntad de nuestro Dios. Esta mujer le sucedía eso, pero gracias a que Pablo obedecía ese llamado a Dios, Dios permitió que a través de Pablo esta mujer fuera libre. No por el poder de Pablo, por el poder de Dios que había en ese hombre. Un hombre que había dispuesto su vida, había entregado todo por servirle a Dios. Y en este momento Dios también quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros le busquemos. Vamos a ver otro punto, es la violencia. El tres punto es violencia. Lo vamos a ver en el versículo 22-24. Vamos a leer. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotara con varas. Después de haberlos azotado mucho, lo metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. En este punto vemos cómo Pablo y Silas, y Pablo por estar haciendo la labor por la cual Dios lo había enviado a predicar el evangelio. Cuando nosotros somos enviados al determinado sitio donde nos encontremos, vamos a encontrarnos con muchos gigantes, con tribulaciones, con procesos que nos va a llevar a los propósitos de Dios. Uno de los recursos que Satanás siempre ha usado para detener la obra de Dios es la violencia y el maltrato. Muchas personas han sido mártires por seguir, por hacer los propósitos de Dios acá en la tierra. No sé cuál sea su situación que estés pasando por predicar y servirle a Dios, pero cual sea el maltrato, la violencia que estés viviendo, no por eso nos vamos a estancar, vamos a rendirnos, vamos a botar la toalla, no, vamos a levantarnos y vamos a no a pensar en la situación que estamos viviendo, sino a pensar de que hay un Dios poderoso que nos ama, que aunque nuestro cuerpo se sienta cansado, fatigado, se sienta con circunstancias, con azotes, con maltrato, con vergüenza. Porque ¿cómo se sentiría Pablo que públicamente lo maltrataran? ¿Cuánta gente de pronto con palabras le decía, si eres el predicador, si eres el enviado por Dios, ¿dónde está ese Dios? Y mucha gente también nos acusa. Cuando pasamos situaciones duras y nos confrontan y nos dicen, bueno, ¿cuánto llevas en la iglesia sirviéndole a ese Dios y tú estás enferma, tú estás pasando muchas necesidades? Siempre el propósito de Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, a ver qué hacemos. Renegamos, nos quejamos, queremos volver a Egipto y decir, Señor, ya no más, envía a otra persona, yo no soy la persona digna para que tú me envíes. No, Pablo no renegó. Pablo sabía y tenía la misión y la visión clara a la cual Dios lo había llamado. Vamos a ver otro punto. Es el punto 4, Dios obra a mi favor. Vamos a verlo en el versículo 25-28, cómo Dios obra a mi favor. 25-28. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraba y cantaban himnos a Dios y a los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se soltaron
las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Hubo un momento donde ya Pablo se encontraba en la cárcel y Silas. Ellos fueron llevados a la cárcel. En ese momento habían sido detenidos allí en la cárcel. Y el punto 4 nos dice: Dios obra a mi favor. Dios siempre va a obrar. Cuando Dios nos ha llamado con un propósito a determinado lugar y hemos tenido una situación difícil, y tal vez usted dice: yo no estoy en la cárcel, ni conozco una cárcel, ni he ido a una cárcel, pero estarás en otra cárcel diferente. Ahí el enemigo pone cárceles de desánimo, de estancamiento, de duda, de que haya sido llamado a ser líder, a ser monitor, a ser pastor. Bueno, tú no eres nada, no tienes un cargo, no tienes definido lo que vas a hacer en la obra del Señor, pero has sido llamado con un propósito a la obra de Dios. Pablo y Silas se encontraban allí en la cárcel. ¿Qué pasó en ese lugar? Pablo no se puso a llorar y a decir: bueno, ¿qué abogado voy a conseguir ahorita para que me saque de esta situación? Él utilizó los recursos que tal vez tú y yo nos toca utilizar en algunas ocasiones, en una situación que estamos difícil y no sabemos qué hacer. Eso hizo Pablo. Pablo empezó a orar, empezó a cantar y dice que lo hizo a medianoche, en una situación dura, porque ellos sabían que eran inocentes, que los estaban acusando por algo que no había una acusación todavía definida. Cuando uno va a la cárcel es porque ya hay una sentencia y ellos no la tenían. Ellos los habían llevado directamente a la cárcel, pero la sentencia todavía no estaba. Y ellos, ¿qué empezaron? A orar, a orar, a orar, a orar, a cantar. Y cuando ellos empezaron a conectarse y a hacer esa adoración a Dios, porque Dios es la única persona digna de adoración, no hay nadie más, solamente a Él le podemos adorar, pero no es fácil adorar y orar en momentos difíciles. Uno tan fácil le es orar y alabar a Dios cuando todo nos sale bien. Pero cuando las cosas se nos vuelve turbia, cuando los problemas se nos vuelven difíciles, como estamos en este tiempo de aislamiento, donde no sabemos qué tiempo vamos a estar en esta situación, para muchos les va a costar levantar las manos y decir: Señor, voy a alabarte en medio de la situación, en medio del luto, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del diagnóstico, en medio de la situación en la que nos encontremos. A veces no es fácil, pero si estamos conectados, si estamos ahí de la mano con nuestro Dios, sí lo podemos lograr. Sí podemos lograr un tiempo de intimidad, un tiempo de búsqueda con Dios, porque con Dios se puede. La palabra de Dios nos dice que separado de Él nada podemos hacer, y eso es verdad. ¿Cuánta gente lleva años pagando sentencias en una cárcel y no han podido salir? Porque han buscado cualquier otra solución, pero no han buscado o no han ido al tribunal de Cristo. Hay un tribunal también, donde Dios es el juez, donde Jesucristo es el abogado. A veces nos toca ir al tribunal de Cristo y decirle: Dios, ¿cuánto tiempo llevo en esta esclavitud, en esta situación? El Señor quiere que seamos libres. Él no te quiere ver en esa situación que llevas años luchando. Mira que Pablo se levantó y dice que a medianoche. Y nosotros a veces se nos llega ya el tiempo de la noche, ¿qué pensamos? En dormir. Pero no nos ponemos a pensar: esta noche voy a vigilar, esta noche voy a dormir menos y voy a orar y voy a alabar a Dios. Y así como Dios abrió las puertas que estaban cerradas, que le impidían a Pablo ir a hacer la labor, pues también oremos, busquemos la presencia de Dios para que esas puertas que sean cerradas se puedan abrir. No sé cuál puerta esté cerrada, no sé si es su vida
familiar, su vida espiritual, su vida económica, su vida sentimental, no sé cuál sea su puerta. O en esa cárcel que te encuentras y sientes que te vas a morir y que no vas a salir de allá nunca, y que tal vez reniegue y le dice: Dios, ¿para qué me llamaste como líder? Estoy frustrada, estoy frustrado, no sé qué hacer. Pero Dios te dice en esta noche, así como abrí las puertas a Pablo y a Silas, te las puedo abrir a ti si me buscas, si apartas ese tiempo. Y si crees, porque hay que tener fe también, de que si Dios me envía, Dios me prepara, Dios me encamina por esos caminos. Hay muchos caminos, pero hay que saber a dónde encaminarnos, a dónde tenemos que ir. Vamos a un quinto punto, es sobrenatural. Vamos a ver en el versículo 26 qué sucedió cuando se ora y se alaba a Dios. Vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Dice que de repente hubo un temblor. ¿Por qué de repente? Hacía mucho tiempo no habían temblores allí en este lugar. Pero en un momento se sacudió, hubo un sacudido de la tierra. Y eso permitió que las puertas se abrieran, que hubiera liberación allí en este lugar. ¿Pero qué lo produjo? 2 hombres que creyeron en Dios, que en medio de la crisis no miraron la crisis, sino que miraron a Cristo. Muchas veces nos sentamos a mirar hasta cuándo va a durar esta situación en la que estamos, pero no nos ponemos a mirar al que puede detener todas las situaciones que estamos pasando. A veces duramos más tiempo pensando en el problema, en la situación, y no sacamos más tiempo para buscarle a Dios en los recursos que Él nos ha dado, la oración, la alabanza, la palabra, donde podemos declarar palabra para que los cimientos se muevan a favor de nosotros y seamos libres. A la medida que tú oras, que tú buscas, que vas al secreto, a ese lugar, permitimos que las cadenas sean sueltas de nuestro cuerpo. Hay personas que están enanas espiritualmente, que están cojas espiritualmente, pero la solución la tenemos en nuestras manos, porque Dios está ahí para libertarnos, así como hizo con Pablo y Silas. Dice que en ese momento de que hubo respuesta, ¿cómo se sentiría Pablo y Silas? De ver que haber buscado a Dios en oración produjo que hubiera algo sobrenatural. Y así pasa en el lugar donde nos encontremos. Tenemos luchas, muchas luchas, a veces hasta para orar. Nos arrodillamos y ya estamos cansados. Nos paramos y no sentimos deseo de hacerlo, pero es momento de decirle: tú que estás aquí escuchando, familia que está aquí, tú que estás aún en una cárcel escuchando y tal vez se siente que ya no puedes, pues te digo que sí hay solución para esa situación en la cual te encuentras, que es ir a los pies de Jesucristo, es ir a Él, que Él nos quiere ayudar. Vamos a un sexto punto, que es la salvación. Vamos a leer en el 31-34, versículo 31-34. Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Lo llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Vemos que, ¿qué hizo ese hombre? Ese hombre pudo ver algo en Pablo. Dice que fue y se arrodilló, se postró allá delante de Pablo. Y él le dijo que qué tenía que hacer. Él entregó su vida a Dios. En ese momento la salvación alcanzó a este carcelero. Mira que todo lo que nos sucede en la vida es con un propósito. Pablo sabía que ir a la cárcel era parte del propósito que Dios tenía con él y con las personas a las cuales Dios lo había enviado. Porque allí en la cárcel hay mucha persona necesitada de Dios.
aún en su barrio, aún en la casa donde vivimos, aún nuestra familia. Hay mucha gente necesitada de Dios, pero Dios quiere que nosotros seamos salvos y que nuestra familia también. Usted dice, llevo muchos años, mis hijos no llegan, mi esposo, mi esposa, mi generación. He orado por el grupo de conexión y nadie recibe a Jesucristo en su corazón. Todo tiene su tiempo. No nos quejemos, sigamos a la meta, que Dios en su tiempo va a añadir los que han de ser salvos. Pero no dejemos de hacer los propósitos de Dios, así tengamos la situación que tengamos. Vamos a leer en Juan 3:16. Vemos que allí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Algo que Dios anhela es que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios nos llama a todos. Él no tiene acepción de personas, si es rico, si es pobre, si es flaco, si es gordo, si es feo, si es bonito. Él llama a todo el mundo. Nos llama, pero el que recibe la salvación es aquel que cree. Es necesario creer. Es necesario creer que Dios nos llama para que seamos salvos. Él quiere que nosotros seamos salvos. Y vemos que acá al final dice, y toda su familia fueron bautizados. No sé cuántos llevas en la vida cristiana. No sé si ya diste este paso de obediencia al bautismo, pero si no lo ha hecho, lo invito. Y si tienes que arreglar las cosas, arréglalas. Órale a Dios. Mira que Dios da soluciones. Él abre caminos donde no lo hay. Él es el que nos da la oportunidad para que nosotros logremos ese propósito por el cual ha sido llamado. Es orar, es obedecerle, es santificarnos, es ser libres también. Si tú estás en una cárcel, hay cárceles físicas, hay cárceles espirituales, hay gente atormentada, pero Dios nos ha dado el poder. Tenemos que empoderarnos y no decir, no, que vaya el pastor, que vaya Julanito. No, Dios nos ha dado poder a cada uno de nosotros. Dice que echaremos fuera demonios. Hay personas endemoniadas, hay personas que todavía no están leyendo las cartas, están leyendo el tabaco, están leyendo cantidades de cosas, el horóscopo, creyendo en estas cosas que no vienen de Dios. Pero es momento que nos acerquemos a Dios. Vamos a acercarnos a través de la oración. Vamos a hacer lo que hizo Pablo y Silas. Vuelva a ese tiempo que tú tenías con Dios. Todos aquellos que un día tuvimos la oportunidad de un encuentro de oración, allí hubo un compromiso de tener ese altar encendido, de esa búsqueda con Dios. Volvamos a esos principios, que es de orar, que es de alabar. Si estás triste, si estás pasando una necesidad, vamos a buscar de Dios. Yo les invito donde estés. Si estás trabajando, si dispuso de este tiempo para buscarle a Dios, yo los invito para que oremos. Vamos a orar a Dios. Si no has podido bautizarse, no has tomado la iniciativa, yo lo voy a invitar, que le pida a Dios que le ayude. Todo lo logramos de la mano de Dios. Si tú no has perdonado, lo logramos de la mano de Dios. Si tú no sirves, puedes llegar a servirle y Dios le puede indicar en qué puedes servirles si le busca y si crees que tiene un llamado. Tú no estás llamado para estar sentado ahí, tú estás llamado como estaba llamando, como Dios llamó a Pablo y a Silas. Mire que Pablo y Silas hubiera puesto cantidades de argumentos para no ir, pero ellos fueron a pesar de tantas circunstancias que a través de lo que hemos leído en la Biblia, de la vida de Pablo, pasaron muchas situaciones difíciles, pero nada de eso detuvo ese llamado y ese propósito de Dios que tiene con nosotros, con nuestra familia y a través de nosotros con muchas familias más. Porque cada vez que tú es llamado a ocupar un cargo, a estar liderando, es porque vas a ir adelante y detrás de usted van a venir muchas personas más. No vayamos a renunciar a ese llamado por ninguna circunstancia que estemos pasando.
Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de los líderes, cada una de las personas que se han conectado, Señor, para escuchar tu palabra, Dios. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos confrontas, Señor, a servirte. Tú nos libertas, Señor, porque tú quieres que seamos salvos, Dios. Yo te pido, Señor, a aquellas personas, Dios, que están todavía en las cárceles, Señor, que tienen cárceles, que estaban como esta mujer, que esta mujer la poseía un espíritu de adivinación, pero tal vez tú no tienes un espíritu de adivinación, tiene otras cargas, otras luchas. Señor, yo oro por esas personas y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo declaro, Señor, que la opresión del enemigo, que las ataduras, que las ligaduras, que todo lo que esté operando, Señor, en esta hora es desligada esa persona, es libre en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo yo declaro hogares libres, yo declaro jóvenes libres, declaro, Señor, que allá en ese barrio, en ese grupo de conexión, las personas vienen y van a ser salvas y van a ser bautizadas como fue ese carcelero, donde él alcanzó la salvación, donde su familia también. Señor, gracias por cada persona que tú estás libertando en esta hora. Esa enfermedad que te ha causado lágrimas, que te ha causado estancamiento, yo la declaro libre en el nombre de Jesús. Yo declaro, tú que no puedes avanzar porque algo te detiene, yo declaro que las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias, Señor, porque a través de esa enseñanza de Pablo y Silas, tú nos desafías, Señor, que debemos de retornar ese tiempo y ese camino a la presencia tuya. Cuando una iglesia se une en oración, cuando una iglesia persevera en alabanza, podemos ver que los cimientos naturales y cosas sobrenaturales se mueven alrededor, Señor, porque tú vienes a libertad. Señor, libértanos de este coronavirus, de esta situación, de esa hambruna de muerte, de esa hambruna de hambre, de escasez, de delincuencia, Señor, de todo lo que está pasando, Dios. Mira cómo los niños han sido cautivos, Señora, han sido maltratados, familias, madres, padres, donde sus hijos han sido violentados, han sido maltratados, Señor. Yo oro, Padre bendito, y te doy muchas gracias, Señor. Tú que no has tomado la decisión de bautizarse, yo te invito a que arregles las cosas que debe de arreglar y de este paso de obediencia. Cada vez que obedecemos, cada vez que damos un paso de obediencia, eso trae bendición para mi vida, para mi casa, para mi barrio. Mira que allí sucedieron cosas grandes en este lugar. Aún en la cárcel, no solamente fue libre Pablo y Silas, sino muchos presos pudieron escuchar el mensaje de Dios, de que hay quien les ame, que hay quien les libre de tantas ataduras y ligaduras. Gracias, Señor. Muchas gracias, familias, hermanos, amigos que estuvieron muy atentos escuchando la palabra que Dios tenía para cada uno de nosotros. La palabra nos edifica, la palabra trae vida a lo que está muerto, a lo que está estancado. Los invito para que sigan conectando, para que le den compartir a este mensaje y llegue a esa persona que realmente la necesita y que esta palabra se pueda poner en práctica, y les felicito en el nombre de Jesús. Amén.